Buenos días a todos, les damos la bienvenida a este video donde exploraremos detalladamente cada una de las rutas propuestas en los tramos que conducen al ingreso al Parque Nacional Podocarpus y al refugio en Cajandón. Este proyecto está integrado por Manuel Angamarca, Nay Zúñiga y mi persona, Óscar Guerrero. Bien, empezaremos definiendo lo que es la velocidad de diseño. En el proceso de encontrar la velocidad de diseño de la carretera se consideran diversas variables como el tipo de vía, topografía, tránsito esperado. Sin embargo, dependiendo del valor de las intertangencias, los tramos rectos entre las curvas, las velocidades de operación varían con respecto a la velocidad de diseño. Este enfoque reconoce que no existe una velocidad única que se aplique uniformemente a todas las carreteras, sino que cada tramo puede tener requisitos diferentes. Para ello se explicará la teoría y el proceso de incluir velocidades específicas en un diseño geométrico horizontal. Esta velocidad se determina en las curvas y luego en las entretangencias, tomando la mayor velocidad entre las dos curvas que se encuentran. En una distribución normal de velocidades a lo largo de la carretera, la velocidad de diseño en una carretera incorpora la velocidad idealizada a la que los conductores conducen. Sin embargo, esta velocidad es sobrepasada durante la operación real. Si recolectaran datos para formar un gráfico de distribución de frecuencias en el eje X la velocidad y en el eje Y la cantidad de conductores, se puede realizar a partir de ello una curva de distribución. Con una mayor cantidad de datos, esta gráfica tendería a formar una curva de distribución normal, como bien conocemos nosotros la campana de Gauss. Como muestra el gráfico, los conductores no conducen a una velocidad constante, por ello se determina la velocidad específica en cada elemento de la carretera, la cual contempla más conductores, puesto que es una aproximación de la velocidad de operación. La velocidad específica no puede diferir de la velocidad de diseño en más de 20 km sobre hora. Además, la velocidad específica de un elemento no puede ser menor a la velocidad de diseño. Aquí, para dar un ejemplo, en una carretera con curvas pronunciadas, como podemos ver aquí en este gráfico, tiene entre tangencias cortas y curvas cerradas, seguidas por lo tanto, la velocidad no incrementará con respecto a la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Por otro lado, en tramos rectos y planos, como podemos ver aquí, la velocidad específica podría ser mayor para optimizar la eficiencia del flujo vehicular. La velocidad específica, por lo tanto, es el resultado de un análisis detallado que tiene en cuenta las características únicas de la carretera en este punto específico, contribuyendo a un diseño que optimiza tanto la seguridad como el rendimiento del tráfico en la sección particular. En el contexto de asignar velocidades específicas a curvas horizontales, se han identificado 5 casos que surgen en estudios de terrenos planos o con pendientes leves. Estos casos se consideran particularmente desfavorables. En carreteras con condiciones como terrenos montañosos, se sugiere que las relaciones entre velocidades deberían ser moderadas. Como por ejemplo, el caso 1, los conductores al salir de una curva anterior se encuentran con un segmento recto, por lo cual no hay tiempo de ajustar la velocidad, por lo tanto se puede asumir que la velocidad específica de la curva anterior se mantendrá en la siguiente curva horizontal. El caso 2, los conductores al salir de una curva perciben que el segmento recto de longitud no es despreciable, por lo que se puede o no ajustar a la velocidad en base a la que se observa más adelante. Cuando la curva siguiente tiene una deflexión menor a los 45 grados, los conductores perciben una curva donde no se puede aumentar la velocidad, por lo que se mantiene la misma velocidad de la curva anterior. El caso 3, en cambio, es el derivado del caso anterior. La diferencia es que el ángulo de deflexión principal es mayor a los 45 grados, entonces los conductores perciben un sitio donde deberían disminuir su velocidad menor a los 10 km con respecto a la velocidad específica de la curva anterior. El caso 4, los conductores perciben un segmento recto largo, por lo que la curva siguiente se puede llegar a alcanzar los 10 km sobre hora, más que la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Y por último, el caso 5, los conductores tienen un segmento recto bastante largo que los motiva a acelerar, por lo que la velocidad siguiente irán a 20 km sobre hora que la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Bien, para la velocidad específica de una curva horizontal, con una comprensión clara de cada uno de los casos identificados, el siguiente paso consiste en ubicarlos en esta tabla que refleja la velocidad específica en una curva horizontal en relación con la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Aquí se asignan las velocidades específicas de las curvas horizontales en sentido de ida y luego en el otro sentido. En todo el proceso es necesario tener un diseño en planta preliminar, el cual se puede obtener utilizando la velocidad de diseño del tramo homogéneo correspondiente. Luego del cálculo, este se debe ajustar hasta que los radios sean mayores a los mínimos para cada velocidad específica. Muy bien, ahora hablaremos de velocidad específica, consistencia de diseño y diagrama de curvatura. Partiremos desde el radio mínimo, que para el proyecto de rediseño en el Parque Nacional Podocarpus se ha establecido que la velocidad de diseño son 40 km por hora, por ello el radio mínimo es de 41 metros. Sin embargo, ya hemos hablado que la velocidad de diseño es superada en la velocidad de operación, y al realizar estos cálculos de la velocidad específica, podremos encontrar que para cada elemento la velocidad específica va cambiando. Puede ser que en la primera curva obtengamos 40 km por hora, en la segunda 40 km por hora y en la tercera un valor de 50 km por hora para velocidad específica. Eso nos indica que el radio mínimo ahora tendría que ser de 73 metros. Sin embargo, cuando queremos hacer este diseño con la diferencia de los radios, tenemos que hacerlo considerando el factor de incremento o disminución, si fuera el caso, de 1 a 1.5 veces el radio anterior. Por ello, se puede ver que en la parte izquierda existe una curva con una velocidad de 40 km por hora, una velocidad específica, y para la segunda curva una velocidad específica de 40 km por hora. Para una tercera curva, una velocidad específica de 50 km por hora.
Esto nos indica que el radio debería ir creciendo hasta alcanzar un radio mínimo de 73 metros para la velocidad de 50 km por hora. Y no debería hacerlo en un valor mayor a 1.5 veces el radio anterior. Por ejemplo, si la primera curva tiene un valor de 41 metros de radio, la segunda podría tener un valor de 60 metros de radio y la tercera cumplir con el valor mínimo de 73 metros de radio o un poco mayor. Logrando estos parámetros, el conductor estaría esperando que nosotros realizáramos este diseño. Sin embargo, algo que es inesperado e inconsistente puede ser obtener esto, que sería una curva cerrada en medio de curvas con un radio grande. Como podemos ver en la parte izquierda, tiene un radio de longitud grande y en medio tenemos un radio corto. Esto sería incoherente, puesto que el conductor no espera este trazado. Muy bien, ahora se hablará del diagrama de curvatura. Para una curva circular simple se puede identificar en la parte derecha su diagrama de curvatura. Si tuviésemos, por ejemplo, un valor de radio mínimo, lo representaríamos en el eje de las Y. Sin embargo, para el eje de las X obtendríamos la abscisa de ese trazado. Es por ello entonces que el diagrama de curvatura es la representación en el eje X de la abscisa y en el eje Y del inverso del radio. Si tuviésemos un radio de 41, nuestro valor inverso sería, por ejemplo, este de aquí, con una altura normal. Y si tuviésemos un valor de radio de 100, sería menor a esta altura. Además, se puede mencionar que este diagrama de curvatura también se puede utilizar para curvas circulares compuestas y estos tendrán dos valores inversos de radio y por ende dos formas, puede ser rectangulares, consecutivas. Muy bien, a continuación se presentará el diagrama de curvatura para la primera ruta. Podemos ver que en el principio, desde la abscisa 0 hasta la abscisa 750, un valor de inverso de radio puede ser con un radio de 41, tiene un valor de radio de 41 de hecho, tiene una altura mayor a las que están después de la abscisa 750. Esto significa que el valor de radio fue incrementando. Muy bien, porque el diagrama hecho está realizado con el inverso del radio. A medida que avancemos, obtendremos un terreno con unas características de topografía distintas a las anteriores. Las anteriores podrían ser una parte montañosa y la parte de en medio podría tener una topografía ondulada. Y finalizando en la parte derecha podríamos obtener una topografía montañosa también. Además, si observásemos un diagrama de curvatura de esta forma, podríamos definir que al principio existe una velocidad podría ser 40 km por hora, luego una velocidad de 50 km por hora y terminar igual con una velocidad de 40 km por hora. Esto debido a que el radio va cambiando. El radio en el centro tiene que ser mayor, puesto que el inverso, representado gráficamente, es menor. Muy bien. Aquí se presenta un diagrama de curvatura correspondiente a la ruta 2 que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio en Cajanuma. Cada barra en el gráfico representa una curva a lo largo de la ruta trazada. Las barras ascendentes indican las curvas van hacia la izquierda, mientras que las descendentes representan las curvas hacia la derecha. La altura de cada barra es el inverso del radio de la curva y la longitud de las barras refleja la extensión de cada curva. Este gráfico ofrece una representación visual de la variación de la curvatura a lo largo de la longitud de la ruta, definiendo la curvatura como el cambio de la dirección de la ruta en relación con la distancia recorrida. En términos sencillos, el diagrama de curvatura ilustra cómo la carretera se curva y gira en distintos puntos a lo largo de su trazado. Estos diagramas son herramientas esenciales en el diseño vial, ya que proporcionan información crucial para comprender la geometría de la ruta, analizar la curvatura y resulta fundamental para evaluar la seguridad y eficiencia de la carretera, permitiendo a diseñadores y planificadores anticipar y abordar de manera adecuada los desafíos asociados a las curvas y giros de la carretera. Este enfoque detallado en la geometría vial contribuye a optimizar la experiencia de conducción y garantizar la seguridad de quienes transitan en esta ruta en específico. A continuación voy a presentar el análisis del diagrama de curvatura de la ruta número 3 o de la alternativa número 3. Primero tenemos que tomar en cuenta que un diagrama de curvatura nos facilita muchísimo el entendimiento de la vía y que también la velocidad específica determina de manera directa nuestros radios mínimos de cada curva, los cuales se han cumplido dentro de este trazado. También tenemos que tomar en cuenta que la ruta en este caso, los radios positivos son los que son curvas hacia la izquierda, mientras que los negativos son curvas hacia la derecha. Y que también en la parte alta la altura de cada uno de los esquemas se refiere al radio de la curva, mientras que el ancho a la longitud de cada una de las curvas. Y el espacio entre estos diagramas, estos esquemas, se refiere a la entretangencia que existe entre cada una de las curvas.